En nombre de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de sus autoridades, rector Aníbal Josami y vicerrector Martín Kaufmann, les doy la bienvenida a esta cuarta edición del Coloquio Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Políticas Públicas, Posibilidades, Obstáculos y Desafíos, organizado y convocado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Pedro Enríquez Guajardo, director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, de la UNESCO, y el doctor Francisco Tamarit, coordinador general de la próxima Conferencia Regional de Educación Superior, CREES 2018, a realizarse en la ciudad de Córdoba, Argentina, el próximo mes de junio de 2018. Estos encuentros, destinados a intercambiar experiencias y resultados de trabajos de investigación y debatir acerca de las posibilidades y los desafíos de la educación superior en América Latina, se han convertido en un espacio de referencia para conocer en profundidad las distintas realidades de nuestra región. No solo desde el punto de vista descriptivo, sino también como insumo para recomendaciones y propuestas de mejoras para los encargados de diseñar políticas públicas, aportando fundamentos para que sean más inclusivas y respetuosas de la diversidad y la multiculturalidad. Quisiera referirme a algunos aspectos que cuentan un poco la historia y para que ustedes entiendan la importancia de estar sentados en este cuarto coloquio en esta oportunidad. La importancia que tienen es que seguimos, como señalaba el profesor Mato, con un tema que es perdurable, que no termina con un coloquio, sino que estamos en un debate conceptual, en un debate ideológico, que lo único que persigue es que se reconozca la existencia de la diversidad en la educación superior. Y esta diversidad no se expresa solamente en temas de género, en temas de capacidades o discapacidades, en temas de minorías, sino que se expresa en el hecho de que hay instituciones interculturales de la región que tienen algo que decir en torno a cómo se incorpora en su pensum, por ejemplo, el tema de los saberes ancestrales, cómo se respetan las tradiciones, cómo es posible que esto se transversalice para el resto de la educación superior. Entonces, lo que yo creo que lo que se construye aquí es fundamentación, es consistencia en los planteamientos de la interculturalidad en la educación superior. En realidad, lo que pueden hacer ahora es abrir un poco la puerta, es abrirse ideológicamente a esta diversidad. La región nuestra tiene 33 países, por lo menos los que la UNESCO ve, 6 territorios, y tenemos una diversidad institucional, programática, de todo tipo. Es muy asimétrica. En algunos países las cosas están bien, en algunas áreas que en otros están mal, y en otras áreas donde están mal, están bien estos otros están mal. Entonces, la simetría, lo que tratamos de hacer con este tipo de construcciones es que no es que se resuelvan los temas para que todos sean iguales y sea uniforme. La discusión en América Latina nunca es homogénea, siempre tiene diversidad, diferencias. Y tampoco se trata de que todos resuelvan las diferencias y todos iguales, porque no es así. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que una de las cosas importantes de la educación superior intercultural, por ejemplo, es su reconocimiento por parte de las otras partes del sistema, ¿no? Y eso solamente se logra en la medida que se debata, que se discuta y en la medida que se construyan puentes de comunicación. No es tan distinta una formación de la otra, pero tiene unos ingredientes, tiene algunas expresiones que no las tiene la educación tradicional. Entonces, evidentemente, el hecho de haberlo incorporado a la interculturalidad en la educación superior como uno de los ejes temáticos de la tercera conferencia regional de educación superior en un proceso que demora 10 años, o sea, cada 10 años se hace la conferencia, evidentemente fortalece este planteamiento de inclusión, de incorporación, de equidad en el tratamiento temático. Los temas que tratamos en este coloquio son fundamentales para las universidades latinoamericanas. Si uno analiza la historia de la universidad latinoamericana, en general ha estado más vinculada a los sectores de poder. De hecho, es muy interesante ver la correlación que existe en el mundo hispano
entre la creación de universidades y cómo va a quedar configurado el mapa geopolítico de la región. Y sin embargo, a pesar de que los españoles fundaron universidades casi inmediatamente cuando llegaron, pensé que las primeras universidades son de mitad del siglo XVI, todavía hoy existe una gran marginación de los pueblos originarios, aquellos sobre los cuales creamos sin pedirles permiso nuestras naciones. Eso se observa en todas las regiones, independientemente de la participación que las comunidades afrodescendientes u originarias tengan en la nación. Lo que es una constante es la falta de inclusión de esos sectores. Pero peor que eso, es notable como nuestra concepción eurocéntrica opaca, margina, discrimina lo que ellos tienen para aportar al mundo de la enseñanza de la educación superior. Y entonces la deuda se vuelve más difícil inclusive de saldar, y es muy importante en ese sentido que el mundo de la academia asuma el compromiso también como parte de su responsabilidad científica, social, institucional. Tenemos que discutir, analizar, idear, innovar en tecnologías que nos permitan generar verdaderos procesos de inclusión, que no terminen siendo experiencias fugaces, porque si nosotros no nos reconocemos que la interculturalidad es un valor, va a ser muy difícil que la región consiga superar tantas limitaciones que tiene. Lo primero que tienen que hacer las universidades es aceptar, reconocer que estamos en deuda, aceptar y reconocer que es necesario este proceso de inclusión. Fíjate que América Latina es una región políticamente pacífica, es una región donde hay pocos conflictos internacionales, hay poca conflictividad bélica en nuestra historia. No obstante, es una de las regiones que tiene la mayor violencia interpersonal, y eso está muy vinculado a la negación del otro como parte de un mismo sistema. Entonces, más que la interculturalidad, que podría ser un elemento que aglutine y que nos permita encarar el futuro de una forma mucho más positiva, mucho más rica, no está funcionando, y lo que tenemos es la exclusión, la negación del otro que no comparte ciertos patrones culturales con nosotros. Las universidades de América Latina y el Caribe tienen que asumir esta problemática, tienen que dedicar mucho estudio, mucha investigación, mucho análisis, mucha innovación a cómo percibirse, cómo transformarse ellas mismas para dejar de ser focos de construcción de una visión sesgada de la cultura, ir incorporando la interculturalidad y hacer de eso un valor. Y eso requiere espacios como este, donde trabajemos, donde compartamos experiencias, pero sobre todo donde tomemos conciencia de esta deuda que tenemos con un porcentaje enorme de la población de América Latina y el Caribe. No hay un futuro de prosperidad para América Latina sin la universidad, pero también esa universidad tiene que ser una universidad profundamente comprometida con las necesidades de nuestras sociedades. Y entre las necesidades de nuestras sociedades, sin duda está construir un futuro mucho más armonioso, en donde nos reconozcamos unos a otros como parte de lo mismo, respetando toda esta riqueza, esta diversidad cultural que caracteriza a América Latina. Los temas tratados en el coloquio son muy importantes, ya que relevan la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las universidades latinoamericanas. Yo creo que no considerar esta participación es no dar cuenta de las realidades de los países que forman Latinoamérica. Las universidades en general se entienden como universidades nacionales que de algún modo van reproduciendo las identidades de cada país, y desde ese punto de vista incorporar a los pueblos indígenas desde sus propios conocimientos implica también darles la identidad que requieren estos países con sus pueblos indígenas. Incorporar la diversidad latinoamericana, específicamente de pueblos indígenas y afrodescendientes, no significa solamente permitir el acceso de los estudiantes, sino que transformar las instituciones para que los elementos
identitarios y culturales de estos pueblos sean también parte de la formación que reciben todos los estudiantes que van a estas universidades. No somos los indígenas en general quienes tenemos que interculturalizarnos, porque producto de todo el proceso de imposición colonialista hemos tenido que ser interculturales, sino más bien se trata de que los demás también entiendan nuestra cultura, de manera que se avance hacia una sociedad del entendimiento, donde reine el diálogo y la paz. Es una oportunidad para que nosotros podamos conocer nuestras experiencias de enfrentamientos de las desigualdades en cada uno de nuestros países. Entonces, sea las desigualdades provocadas por el racismo, por el sexismo, y también experiencias muy positivas de enfrentamento de essas desigualdades que acontecem em Colômbia, aqui em Argentina e em Brasil. Então, o colóquio nos permite construir uma agenda política que permita fazer avançar essa luta pela democratização da enseñanza superior. A primeira coisa a fazer é reconhecer-se como uma instituição colonizadora, uma instituição assimiladora, uma instituição eurocêntrica que durante muito tempo esteve distante das culturas das classes trabalhadoras, das culturas de nossos pueblos. Esse é o primeiro ponto a ser. O segundo ponto a ser é amar a diversidade e compreender que a diversidade não é uma coisa que é ruim, que ela tem de lidar, mas que a diversidade enriquece a enseñanza, que a diversidade hace avançar o conhecimento. A universidade que compreende o valor da diversidade se torna uma universidade plural, mais rica e produtiva. O que nós acreditamos é que uma universidade que está conectada no mundo irá nutrir-se de tudo que há em la comunidade em que ela está sediada. O colóquio trata das experiências de educação superior para povos indígenas, para afrodescendentes na América Latina. É importante tratar esses temas nesse colóquio, uma vez que a América Latina é rica em sua diversidade étnico-cultural. Temos um grande número de populações afrodescendentes, um grande número de povos indígenas que compõem a América Latina e que faz dessa região uma região rica imensamente na diversidade de povos, na diversidade de línguas. E o acesso à educação superior que o colóquio vem tratando para essas populações trata no sentido da gente divulgar as experiências que muitas instituições e muitos países que compõem a região já desenvolvem na promoção da educação superior para essas populações, como também avaliar quais são os avanços que a gente tem na América Latina, que são muitos, mas também pensar em como nós podemos ampliar essas políticas de educação superior para povos indígenas, para afrodescendentes, para que, de fato, nós enquanto Estado, a gente não promova apenas a entrada dessas populações em nossas instituições, mas que, de fato, a gente trabalhe na perspectiva da interculturalização. O colóquio traz como palavra central a interculturalidade. A interculturalidade no sentido de que o reconhecimento da diversidade cultural, da diversidade linguística, dos saberes, das epistemologias desses povos, desses grupos socioculturais diferenciados, eles sejam de fato incorporados na política de educação superior das nossas diversas instituições. As instituições de educação superior, inicialmente, têm que reconhecer e valorizar a existência dessa diversidade. Porque o que ainda acontece? Muitos dos nossos países e muitas das nossas instituições ainda desconhecem essa diversidade, né? A existência de povos indígenas, a existência de afrodescendentes. Quando reconhece-se
a existência dessa diversidade e se promove os direitos, né, os direitos aqui educacionais, no caso da educação superior, que a educação superior é um direito humano, quando se reconhece, se desenvolve políticas para que acolha essa diversidade dentro das nossas instituições. A universidade, as instituições de educação superior, ao reconhecer esses direitos, elas têm várias estratégias que podem ser desenvolvidas para que, de fato, essa diversidade ela apareça, ela se consolide dentro das políticas de educação superior. Temos que, e aqui eu falo enquanto Ministério da Educação, né, nossas instituições têm, além de reconhecer, têm que desenvolver ações para que não só a entrada desses povos, desses grupos socialmente e culturalmente diferenciados, eles permaneçam na universidade, né? E a importância das políticas para a permanência tem a ver com as condições de infraestrutura física das nossas instituições, tem a ver com a quebra de paradigmas, né? Paradigma no sentido de que as universidades, ao adotar a perspectiva intercultural, têm que trabalhar com as diferenças, têm que trabalhar com a pluralidade linguística, a pluralidade de conhecimento, de epistemologias, e isso as universidades, nós estamos vendo aqui, têm dado amostras que avançaram nesse sentido. No acesso diferenciado, nas formas de ingresso diferenciado, no tratamento das línguas que esses grupos trazem, né, que eles são portadores de culturas diferentes, de epistemologias diferentes, e aí as universidades podem, por meio de pesquisa, por meio da adequação curricular, por meio da avaliação, que programas que tratam dessa diversidade, eles devem passar de forma diferenciada, porque uma universidade que traz, na sua especificidade, o tratamento para esses grupos, ela de fato tem que ser olhada também pelos órgãos de apoio, de financiamento, pelos órgãos de avaliação e acreditação desses cursos, também do modo diferenciado. E isso faz com que as universidades elas tenham condição de fato, absorver, de ter, de fato, um tratamento digno com essas populações. En particular, este coloquio, como los anteriores que hemos organizado, retoman la recomendación C3 de la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Cartagena en el 2008, que enfatiza que no se trata simplemente, dice, el reto no es incluir estudiantes indígenas y afrodescendientes en las instituciones de educación superior tal cual ellas existen hoy en día, sino transformar a estas para que sean pertinentes con la diversidad cultural propia de las sociedades latinoamericanas, incluir sus conocimientos, incluir sus cosmovisiones, incluir sus necesidades y problemas y sus proyectos de futuro. Las ponencias que estamos escuchando nos están hablando, en algunos casos, de los problemas que hay para lograr esto y en otros de cómo se han logrado construir soluciones. El coloquio sirve para que entre la gente que está trabajando en este campo especialmente podamos aprender unos de otros y también para alguna gente que ha venido de fuera del ámbito del ministerio o de la organización de la CRES para que quede más claro aún de lo que ya está la importancia del tema. Para responder precisamente a los retos que planteó la CRES 2008 y que ahora vamos a retomar en la CRES 2018, de hacer que la educación superior sea pertinente con la diversidad cultural propia de estas sociedades, las universidades pueden hacer muchas cosas y de hecho las están haciendo, depende de los países. En el caso de Argentina no pasamos de tener algunas cátedras especiales y un único programa de pueblos indígenas que está en la Universidad Nacional del Nordeste. Pero, y el coloquio ilustra sobre eso, de México hasta Bolivia y Brasil, hay muchos tipos de experiencias distintas. Por ejemplo, en Brasil hay 20 licenciaturas para formación de profesores de educación intercultural bilingüe. En Argentina no tenemos ninguno. Es un ejemplo que podemos considerar. Han sido promovidos por un financiamiento del Ministerio de Educación. En México hay 12 universidades interculturales, como una política de Estado. En Colombia hay algunos programas especiales de etnoeducación sostenidos por el Estado. En Bolivia se crearon 3 universidades interculturales. A veces en Argentina dicen, bueno, hacen eso porque tienen mucha población indígena. Lo paradójico es que la población indígena de Argentina y de Brasil es aproximadamente la misma. En realidad la de Argentina es 1 millón de personas, la de Brasil 800.000. Pero Brasil tiene 5 veces más población que Argentina. Entonces, mientras en Argentina la población indígena representa el 2.5%
de la población nacional, en Brasil el 0.5%. Brasil tiene 20 o 21, no recuerdo exactamente, licenciaturas indígenas, de formación de profesores indígenas para educación intercultural y bilingüe. Nosotros no tenemos ninguno. Brasil va ganando 21-0. Todos los temas que se están tocando es sumamente importante porque están abriendo caminos, nuevos conceptos hacia la educación superior que tiene que incluir a los afrodescendientes y a los pueblos indígenas. Por eso es muy importante. Una de las cosas que se tiene que hacer es una nueva ley de educación superior nacional para que puedan contemplar justamente las diversidades culturales que hay en el país. De esa forma se podría pensar en una forma idónea para los jóvenes que están en la universidad con muchas dificultades ahora por cuestión de idioma y cultura. Estoy hablando desde a los pueblos indígenas. Siempre es importante porque son espacios que nos permiten conocer otros referentes, ¿verdad? Conocer otras experiencias y en esa medida valorar también las experiencias nuestras, ¿verdad? Ponerlas en un diálogo también de interculturalidad. Y nos permiten también, digamos, estos temas y estos espacios ir teniendo un posicionamiento también con respecto a la educación y al proyecto de educación superior intercultural en América Latina y saber entonces desde cualquiera de nuestros países que se están desarrollando experiencias en muchísimos países de los cuales no tendríamos a veces noción si no es a través de estos espacios. Además del intercambio que podemos mantener, los contactos que podemos desarrollar, el intercambio de materiales, el poner, digamos, a disposición también nuestras experiencias y nuestras producciones, ¿verdad? Yo creo que en muchas de nuestras universidades habemos personas trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas y la mayoría de estas iniciativas iniciaron por una voluntad personal, individual, ¿verdad? Gente identificada con las poblaciones o con el tema y eso hay que irlo trascendiendo, o sea, eso tiene que trascender hacia un posicionamiento más institucional y eso supone una intencionalidad, una institucionalización, ¿verdad? Y ya no podemos, y creo que eso es lo que está sucediendo también en estos momentos y creo que las experiencias que están siendo planteadas acá en el coloquio dan muestra de cómo las instituciones vamos, digamos, trascendiendo esos primeros esfuerzos particulares hacia esfuerzos, digamos, institucionales. Pero por supuesto que se requiere una sostenibilidad y esa sostenibilidad tiene que estar asentada en voluntades, pero también en recursos propios, ¿verdad? No depender de recursos solamente de cooperación y también que no se concentren en personas o en pequeños equipos, sino que puedan trascender hacia las distintas áreas del quehacer, digamos, de la universidad. Por eso también se trata de que los esfuerzos sean también abarcativos y no se queden solamente en la inclusión de estudiantes o, por ejemplo, en la adaptación de currículas, sino también que hayan esfuerzos, por ejemplo, de investigación intercultural comprometidos, digamos, en trabajos de diálogo y de trabajo comunitario, de manera que se puedan ver los derechos de los pueblos como lo que son derechos, digamos, integrales, abarcan toda la vida, digamos, de las comunidades y en ese sentido las universidades tenemos que, digo yo, recuperar de alguna manera la misión social de la Universidad Latinoamericana y la oportunidad es hacerlo también ahora, digamos, a partir de lo que sería el desarrollo de la educación intercultural.